El Ministerio Voz Profética presenta su programa Tiempo de Reflexión, con un mensaje de amor y esperanza para un mundo lleno de sufrimiento y adversidades. Quédate con nosotros y escucha nuestra reflexión para el día de hoy. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. La palabra de Dios dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hola querido, en esta oportunidad quiero compartir contigo un capítulo maravilloso, el capítulo 17 del libro de Mateo, el monte de la transfiguración. Un capítulo maravilloso y profundo que nos deja una enseñanza práctica y poderosa. Pero antes de iniciar el desarrollo del tema en esta oportunidad, vamos a elevar palabras a nuestro Padre Celestial. Querido Jesús, gracias te damos por abrir la palabra de Dios, porque conocemos que en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Queremos compartir con todos aquellos que desean, están gozosos de querer conocer más de tu palabra. Y este capítulo tiene una enseñanza profunda y maravillosa. Ayúdanos, Padre, para que tu Santo Espíritu revele a cada corazón la enseñanza de este capítulo. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu. Habla por nuestra lengua, para que aquellos que tienen dudas puedan ser aclaradas en esta oportunidad. Te lo agradecemos sin merecerlo. En Cristo Jesús. Amén. El capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente manera: y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Primero, 6 días después de ¿qué? 6 días después que Jesús había hecho una pregunta maravillosa. ¿Y vosotros quién pensáis que soy yo? Uno de los discípulos que había convivido con Jesús, que al inicio de su llamamiento había sido un discípulo tosco, un pescador con un lenguaje obsceno, había respondido: vosotros sois el mismo Hijo de Dios. Conocía que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era el Padre Celestial, que había dejado los atrios celestiales para venir y morir por cada uno de nosotros. Era el Salvador de cada persona. 3 discípulos únicamente. ¿Por qué no los 12 discípulos? Porque los demás no estaban preparados para recibir la visión que estos iban a recibir. Además, Jesús los llevó a un monte alto. ¿Por qué? Habían pasado todo el día evangelizando. Jesús había pasado sanando personas, había pasado evangelizando a personas, llevando el mensaje de salvación, compartiendo los tesoros del cielo con cada ser humano. Y se retiró a orar. Estaba cansado, pero siempre permanecía en comunión con su Padre. Y en esta oportunidad necesitaba fuerzas, porque sabía que su hora de su muerte se avecinaba y necesitaba una comprensión más plena del plan de salvación. Necesitaba fuerzas para el momento en que debía de enfrentar la muerte. Es interesante. Y el versículo 2 sigue diciendo: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Primero, al inicio los
3 apóstoles habían permanecido en oración con Jesús, pero el cansancio los había agotado tanto que se durmieron. Cuando Jesús estaba arrodillado sobre la roca, las ventanas de los cielos se abrieron y un resplandor tan blanco posó sobre Jesús. La divinidad de Jesús se abrió paso entre la humanidad de Jesús. Es interesante porque dice que se transfiguró. El griego metamorfó significa cambiar de apariencia, o también significa transfigurarse, cambiarse, transformarse. Quiere decir que Jesús se transformó porque dice que su rostro resplandeció como el sol a mediodía. De acuerdo a Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando Jesús venga en gloria, ese mismo resplandor que se posó sobre él en ese monte, así vendrá con ese resplandor en gloria. Además dice que sus vestimentas se pusieron blancas como la luz. De acuerdo a Mateo capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera, el significado de estas vestimentas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una promesa maravillosa y poderosa. Estas vestimentas representan la justicia de Cristo. Ninguna persona que no haya lavado sus vestimentas en la sangre de Cristo tendrá la oportunidad de estar en el cielo. Tiene que tener las vestimentas de Jesús. La representación, cuando Jesús resplandecieron sus vestimentas como la luz, significan las vestimentas de justicia que cada salvo tendrá en la patria celestial. Pero sigue mencionando algo maravilloso en Mateo capítulo 17, el versículo 3. Y vamos a ir a ello para seguir analizando este capítulo maravilloso y poderoso, porque hay una enseñanza tan práctica y tan maravillosa. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de Mateo: y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué dos seres humanos que de acuerdo al Antiguo Testamento tuvieron su historia? ¿Por qué no vinieron ángeles para confortarle, para consolarle, para ayudarle, darle fuerzas para la hora que se avecinaba? ¿Por qué tuvieron que ser seres humanos? Primero, comienza presentando a Elías. Ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, Elías fue el profeta que hizo volver al pueblo de Israel de la idolatría a la adoración del Dios verdadero. Ustedes se recuerdan cuando en el Monte Carmelo, en aquella acontecimiento maravilloso, él citó a todos los profetas de Baal para demostrar quién era Dios. Y en ese entonces llevaron un sacrificio. Ese sacrificio debía de ser consumado, pero él iba a presentar que el Dios que él adoraba era el Dios todopoderoso y que no existe ningún Dios humano que lo pueda reemplazar. Ustedes se recuerdan que los profetas de Baal estuvieron alrededor del sacrificio orando, clamando a Baal, y nunca fue respondida su petición. Pero Elías, humildemente, un profeta de Dios, se arrodilló y al pronunciar palabra de Dios al cielo, vino fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y todos los habitantes de Israel conocieron que Elías adoraba al Dios verdadero. Y entonces se volvieron de la idolatría a la adoración al Dios eterno. Además, Jesús cumplió una promesa maravillosa. En Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 11 y 12, nos presenta y nos dice que cuando iba caminando con Eliseo, en ese momento vino un carro de fuego y arrebató a Elías, y solamente el manto de él fue quitado y él fue elevado al cielo. Eliseo presenció
cuando Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Elías representa a todos aquellos que irán al cielo sin experimentar la muerte. Es una representación de aquellos que cuando Jesús venga en gloria no van a experimentar la muerte, serán transformados. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 53. Vamos a leer este texto porque es maravilloso que ustedes puedan comprenderlo, y aquellos que quieran seguirme con las escrituras pueden hacerlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53. He aquí os digo, dice el apóstol Pablo, un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué quiere decir? No existe ninguna creencia, ninguna enseñanza que las personas que en este momento mueren van al cielo o van al infierno o van al purgatorio. No, cuando Jesús venga en gloria, cuando suene la trompeta, entonces muchos no dormirán. ¿Qué quiere decir? Muchos no van a experimentar el sueño de la muerte, sino que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Elías representa a esta clase de personas que no experimentarán la muerte. Pero hay otro personaje que podemos nosotros encontrarlo en el Antiguo Testamento, a Moisés, un hombre que sufrió, un hombre que soportó al pueblo de Israel, y que por causa de un solo pecado él no pudo entrar a la tierra prometida, pero se le cumplió el deseo de ver aquella tierra próspera, aquella tierra maravillosa, aquella tierra que brotaba leche y miel. Y en aquel monte solamente se le permitió ver aquella gran ciudad, aquellas tierras maravillosas que Dios había prometido a aquellos que fuesen fieles, la Canaán terrenal. Entonces Moisés murió y fue sepultado. De acuerdo a Judas capítulo 1, versículo 9, porque Judas únicamente tiene un capítulo. ¿A quién representa Moisés? Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué significa esto? Moisés, aunque experimentó la muerte, Jesús vino y lo resucitó. Moisés representa a aquellos que han de morir, pero cuando Jesús venga en gloria, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que han experimentado la muerte, aquellos que murieron creyendo el mensaje del tercer ángel, estas personas representan a Moisés. Toda teoría, toda doctrina falsa que las personas que mueren van al cielo no existe. Porque aquellas personas que mueren van al sepulcro esperando la trompeta final, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Además, hemos de seguir analizando el capítulo 17 de Mateo. Vamos a leer el versículo 4. Es interesante y maravilloso que comprendamos estas enseñanzas poderosas. Mateo capítulo 17, versículo 4. Además, hay otros detalles interesantes. Estos personajes habían padecido, habían sufrido y eran los únicos adecuados
para confortar a Jesús, eran los únicos adecuados para alentar a Jesús, para darle fuerza. Y dice que conversaban entre ellos cuando los discípulos se despertaron y vieron la transfiguración de Jesús. Vieron a Moisés y Elías, uno a cada lado de Jesús. Los discípulos vieron algo sorprendente y maravilloso. La divinidad de Cristo conversando con dos grandes patriarcas. Ellos eran los únicos adecuados para consolar a Jesús porque habían experimentado el sufrimiento. Y el tema que conversaban era acerca de la salvación tuya y mía. Estaban consolando a Jesús, dándole fuerza para que el momento en que debía de entregar su vida fuera pleno, que en ese momento tuviera la fuerza del Padre, que en ese momento pudiera soportar el pecado de la raza humana, cayendo sobre sí, muriendo por tu culpa y la mía. Y fue tan terrible la muerte de Cristo que cuando Jesús exclamó en el Calvario, consumado es, cuando Jesús exclamó en el Calvario, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús exclamó esta frase porque el Padre había dado la espalda a su Hijo porque no podía soportar el pecado que estaba cargando Jesús sobre sí, el pecado que llevaba sobre sí para expiar tu culpa y la mía. El versículo 4 dice: y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nosotros quedemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 pabellones, para ti, uno para Moisés, otro y otro para Elías. Algunos autores presentan, incluso este es un capítulo que ustedes van a encontrar en los evangelios acerca de la transfiguración de Cristo. Algunos creen que posiblemente Pedro, después de ver una visión semejante, ver a Jesús resplandeciendo, ver la divinidad de Jesús, había quedado aturdido. Y otros creen y consideran, porque los discípulos tenían al inicio, ellos creían que Jesús, cuando Jesús les había presentado la hora de su muerte, ellos creían que Jesús iba a irse, iba a regresar para tomar su reino y los iba a liberar del yugo romano. Pero Jesús no estaba hablando de eso y ellos creían eso. Por eso es que cuando Pedro habló esta frase, ya se acercaba la fiesta de las cabañas. Entonces creían que Jesús iba a tomar su lugar para liberarlos del yugo romano. El versículo 5: y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de las nubes que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomó contentamiento a él oíd. Maravilloso, porque el Padre reafirma que Jesús era su Hijo, que las enseñanzas que Jesús presentaba, que el mensaje que Jesús había impartido era el mensaje del cielo, los tesoros del cielo. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es el testimonio de Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, si tú quieres encontrarte con Cristo, estudia las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo: porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y oyendo los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Me recuerdo que en cierta ocasión me había quedado sin empleo, una situación difícil para mí, porque tengo una familia que sostener, hijos que alimentar. Y entonces tenía una preocupación tremenda, tenía una preocupación terrible. Esa noche me acosté a dormir. No me recuerdo a qué hora de la noche se presentó este sueño, pero sí me recuerdo ese sueño maravilloso que me confirma que Dios es un Dios real. Y la experiencia que tuvieron los discípulos no fue una experiencia sencilla, fue una experiencia maravillosa, profunda y poderosa.
Me recuerdo que en el sueño que tuve, veía que el mar se salía sobre su límite y venían olas enormes como tsunamis. Y el lugar donde yo me encontraba eran apartamentos, edificios. Y veía que las olas se llevaban todos los edificios, todo lo que podían, arrasaban con todo lo que podían. De repente allá, cuando las olas retrocedían, vi a un primo que se estaba ahogando y entonces salí inmediatamente para socorrerlo. Cuando llegué, alcé mi mano, lo tomé y lo saqué. Había salvado a mi primo. Y entonces en el sueño yo dije, es imposible, hasta este momento he sido resguardado de las olas, de la destrucción, pero si continúo en este lugar, voy a perecer, van a venir las olas y me van a llevar. Y en ese momento, cuando regresé a la habitación donde yo estaba, vinieron unas personas en su automóvil y entonces yo salí para encontrarme y salir de ese lugar. Cuando me monté en el automóvil para salir, desperté del sueño. Pero en ese momento escuché una voz melodiosa, maravillosa y poderosa que me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Posteriormente, en mi mente comenzó a surgir un salmo, el Salmo 46, versículo del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra y el cielo sean removidos. Tuve una experiencia poderosa y maravillosa que ha cambiado mi vida. Conozco que Dios me guía en cada momento de mi vida. Y siempre cuando tengo dificultades, lo primero que pienso es: no temas, porque Dios está contigo. Esa voz fue poderosa y maravillosa. Y los discípulos experimentaron algo similar, pero en una escala más poderosa, porque escucharon la voz del Padre, la misma voz del Padre Celestial, hablando y confirmando que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Ahora, Jesús ha de venir muy pronto a esta tierra. Ha de sonar la trompeta. Y aquellos que representan a Elías, los que no mueran, van a ser transformados de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 54. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también aquellos que mueran con una esperanza gloriosa, que murieron esperando a Jesús, viniendo sobre las nubes de los cielos, que esa promesa maravillosa del retorno de Jesús la atesoraron en su corazón y murieron esperando la venida de Cristo. Estas personas representan a Moisés, que serán resucitadas cuando la trompeta suene. ¿Y tú en qué lugar estarás? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice de la siguiente manera. Este es un llamado para ti. Tal vez tú estás sufriendo. Tal vez tú estás en agonía. Tal vez tú estás en este momento con problemas difíciles. Jesús te está haciendo un llamado a esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está haciendo una invitación a tu corazón en esta oportunidad. Jesús te está diciendo, está tocando la puerta de tu corazón y solamente tú puedes abrirla, porque Él no puede abrir esa puerta, solamente tú puedes abrirla. Si tú escuchas este llamado en esta oportunidad, abre la puerta a Jesús. Permítele que Él pueda entrar a tu vida. Permítele que Jesús pueda cenar contigo esta noche. Cuando Jesús llega a tu vida cambia, es diferente. Cuando Jesús, tú abres la puerta de tu corazón y Él cena contigo, la experiencia de tu vida cambia, porque ahora encuentras el gozo de la salvación. Te invito a que en esta oportunidad abras la puerta de tu corazón a Jesús. Que Dios te bendiga.